Hola amigos, bienvenidos al podcast jurídico El Mundo de las Deudas. Hoy día estaremos tratando el tema relacionado a la sindicatura concursal y la reconstrucción patrimonial de los bienes del deudor insolvente. Quédate hasta el final de este video y te lo explico de una manera breve y sencilla. Uno de los mitos más importantes del régimen concursal ecuatoriano es sin lugar a dudas la tarea que le corresponde al síndico concursal, mediante la cual debe proceder a la reconstrucción patrimonial, que no es una simple diligencia contable, es una verdadera metodología de investigación jurídica y económica destinada a reconstruir la historia del patrimonio del deudor para comprender cómo se produjo la insolvencia. Precisamente allí aparece el llamado periodo de sospecha, que constituye el marco temporal dentro del cual el síndico desarrolla esa investigación. Uno de los aspectos menos desarrollados por la vigente legislación procesal ecuatoriana, pero ampliamente reconocida por la doctrina concursal universal, es la denominada reconstrucción patrimonial del deudor durante el llamado periodo de sospecha, a cuya figura jurídica concursal muy brevemente se refería el artículo 591 del derogado Código de Procedimiento Civil, mediante la cual se impugnaba la providencia en que se fijaba la época de la cesación de pagos para el arranque del periodo de sospecha, cuya disposición legal podemos señalar como precedente válido para concluir que dicha figura legal pertenece a nuestra tradición jurídica procesal. La apertura del procedimiento concursal no puede limitarse a constatar el patrimonio existente al momento de la declaratoria de insolvencia. Esa fotografía patrimonial resulta insuficiente. La verdadera finalidad del concurso exige reconstruir la historia económica del deudor para determinar cómo se formó, cómo evolucionó y finalmente se deterioró su patrimonio. Precisamente a esta labor doctrinariamente se la conoce como reconstrucción patrimonial. La reconstrucción patrimonial antes referida constituye una investigación integral de los actos económicos, financieros y jurídicos realizados por el deudor antes de la apertura del proceso concursal. El propósito es identificar las verdaderas causas de la crisis, determinar la composición real del patrimonio y establecer si existieron operaciones que hayan afectado ilegítimamente la garantía común de todos los acreedores. Dentro de esta investigación adquiere especial importancia el denominado típicamente periodo de sospecha. La doctrina concursal identifica con esta expresión al espacio temporal inmediatamente anterior a la declaración de estado de insolvencia, durante cuyo periodo el cual determinados actos del deudor merecen un examen particularmente riguroso debido a la posibilidad de que hayan sido ejecutados con la finalidad de sustraer bienes, favorecer indebidamente a determinados acreedores o alterar fraudulentamente la composición del patrimonio. No se trata tampoco que deba entenderse que todo acto celebrado durante dicho periodo sea ilícito. Por el contrario, la presunción que inspira el periodo de sospecha no es una presunción de fraude, sino una exigencia de mayor control jurídico sobre las operaciones realizadas cuando el estado de crisis económico ya podía influir en la conducta del deudor. Por ello, corresponde a la sindicatura examinar cuidadosamente cada una de esas operaciones, verificando si obedecieron al giro ordinario de los negocios del deudor o si, por el contrario, produjeron un perjuicio injustificado para la masa de acreedores. Esta labor exige reconstruir cronológicamente la evolución del patrimonio, analizar balances, revisar libros contables, examinar contratos, verificar transferencias de bienes, controlar pagos anticipados, investigar la constitución de garantías reales, identificar operaciones con personas vinculadas y reconstruir la trazabilidad económica del patrimonio del deudor concursado. Desde esta perspectiva, la reconstrucción patrimonial constituye una de las funciones técnicas más importantes de la sindicatura concursal. Gracias a ella es posible ejercer las acciones recuperatorias, preservar la igualdad
entre los acreedores, descubrir bienes indebidamente sustraídos del patrimonio y proporcionar al juez los elementos necesarios para distinguir entre una insolvencia derivada de circunstancias económicas legítimas y aquellas que pudiera encontrarse asociada a maniobras fraudulentas. Por ello, la reconstrucción patrimonial no constituye una actividad accesoria del procedimiento concursal. Representa uno de los instrumentos más eficaces para alcanzar los fines esenciales del moderno derecho de la insolvencia: la protección de la masa concursal, la transparencia del procedimiento, la preservación de la confianza en el tráfico jurídico y la correcta administración de justicia. En definitiva, puede afirmarse que el periodo de sospecha no fue concebido para presumir la mala fe del deudor. Fue creado para permitir que la sindicatura concursal reconstruya objetivamente la historia patrimonial de la insolvencia y ofrezca al juez y a la Junta de Acreedores una explicación técnica, completa y jurídicamente fundamentada sobre la verdad de las causas de la crisis económica sometida a su conocimiento. En esa tarea, el síndico no solamente responde a la pregunta ¿qué patrimonio existe hoy?, sino a otras muchas más importantes y trascendentes, como las siguientes: ¿cómo llegó el deudor a este estado de insolvencia? ¿Cuáles fueron las causas económicas de la crisis? ¿Existieron actos que disminuyeron artificiosamente el patrimonio? ¿Es una empresa recuperable o una empresa inviable? ¿Estamos frente a un deudor honesto o frente a una insolvencia fraudulenta? Esa tarea del síndico concursal constituye el puente doctrinal entre la investigación patrimonial, la rehabilitación del deudor honesto y la eventual responsabilidad civil o penal del deudor fraudulento. Es una idea que no suele desarrollarse de manera expresa en la casuística judicial ecuatoriana, que influye definitivamente en la eficacia o ineficacia del régimen concursal contemporáneo. Si quieres tener más información en relación a este mito de la reconstrucción patrimonial, que corresponde a la sindicatura concursal, y a otros mitos relacionados a la quiebra e insolvencia, consulta con mi libro que está a vuestra disposición. Muchas gracias.